La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. Perdonar. ¿Qué tan difícil es para muchos el pedir perdón o perdonar las ofensas de los demás? Pero ¿qué tal si supiéramos cuán importante es el aprender a perdonar para nuestra felicidad? Yo soy Carol Muñoz y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él, y a su mujer, e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué interesante ha sido esta reflexión, donde se nos muestra que ha sido prácticamente un mandato divino el otorgar el perdón a quienes nos han ofendido. Pero ¿qué tal si para ampliar mucho más sobre la importancia del perdón en nuestras vidas, contamos con la experiencia de la ingeniera Victoria Edward para que nos amplíe sobre tan necesaria virtud en los seres humanos? Bienvenida, Victoria, a este programa de ADASEC TV. Gracias. Muchos saludos a todos los televidentes de este programa tan hermoso, este tema tan maravilloso que yo sé que nos va a gustar a todos porque el perdón siempre es necesario. Muy bien, la verdad estamos muy contentos de tenerte aquí. Y un tema tan importante que es el perdón, podríamos comenzar definiendo qué es el perdón. Claro, todos necesitamos saber sobre este aspecto del perdón. Es muy interesante nosotros reconocer en un momento dado que necesitamos perdonar,
Pero, ¿qué es el perdón? Para nosotros ilustrarnos sobre esta virtud. El perdón no es más que tú aceptar el error en tus semejantes, en la persona que en algún momento te ha herido, te ha hecho algo en contra a lo mejor de tus deseos, ha creado alguna incomodidad en ti por algún aspecto, y esto se define como aceptar a los demás tales como son. Podríamos decir que hay 3 aspectos importantes para nosotros acercarnos más a Dios. ¿Cuáles son estos aspectos? Parece interesante. Ahí iba. Bien, pues estos aspectos son el amor, la redención y el perdón. El perdón es lo que nos eleva, nos ayuda a nosotros reconocer que los demás tienen aspectos que mejorar al igual que nosotros. En un momento dado que una persona te ha ofendido por algún, algo que esa persona siente quizás hacia ti o quizás hacia sí mismo, porque en muchas ocasiones estamos molestos no solamente con los demás, sino a veces con nosotros mismos, y eso lo manifestamos quizás hiriendo o ofendiendo a alguna persona. Este ser humano que ha cometido este error hacia nosotros, pues en ese momento es nosotros aceptar ese error que esa persona ha cometido, que a lo mejor no lo hacemos inmediatamente. Quizás tenemos que reflexionar y decir, bueno, es un ser humano. Si nosotros hacemos lo contrario y guardamos este resentimiento en nuestro corazón, si dejamos que esto cale en nuestro interior, pues es algo que en vez de hacer mal a ese semejante, nos hace mal a nosotros mismos. Creamos lo que es el resentimiento, que es uno de los, de los sentimientos más negativos que podemos albergar, porque esto nos enferma el alma. Hay personas que odian mucho, que se resienten fácilmente con los demás, cosas que debemos de evitar, porque cuando nosotros dejamos que este sentimiento se apodere de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, en un aspecto más profundo, pues lo que ocurre es que vivimos amargados, con una amargura y un sentimiento de que todo el mundo es malo. Vemos a los demás como seres imperfectos, pero cuando venimos a ver, esa imperfección está simplemente en nosotros mismos. Es decir, que hasta juzgamos a los demás, porque estamos viéndolo con otros lentes. Perfecto. Hacemos juicio del prójimo, que eso es algo también que nos podría afectar en el aspecto de nuestro buen vivir, de nuestro buen sentir, de cómo nosotros vivir en armonía con nosotros mismos y también con los demás. Porque cuando nosotros armonizamos esa parte interna, que es la convivencia, tanto con nosotros mismos como con nuestro prójimo, somos más felices. Que de eso se trata, de nosotros lograr la felicidad, lograr que ese sentimiento elevado, pleno, que es el amor, del cual hablábamos ahorita, que es uno de los aspectos necesarios para nosotros acercarnos a esa parte divinal, a ese Dios interno, a ese ser que vive y palpita dentro de todos nosotros, el amor. Podríamos tocar un poquito de lo que es la redención, que es algo mucho más elevado. Pocas personas pueden tener este sentimiento de redimir a sus semejantes. ¿Por qué? Porque el perdón en este caso nos ayuda a reconocer que el otro cometió un error, pero en múltiples ocasiones hacemos ese reconocimiento, pero nos quedamos ligados al hecho de ver a esa persona como negativa,
como que es violenta, como que insulta, como que es una persona agresiva, y tenemos esa tacha de que esa persona no es agradable a nosotros. Está bien, la perdoné, ya no tengo ningún sentimiento negativo contra ella, la saludo, hablo con ella, pero con mi reserva de decir, bueno, esta persona es de tal forma, por lo tanto yo tengo que tener cuidado, tengo que cuidarme de él. Y sigue rechazando a la persona, es decir, que todavía queda algo ahí. Todavía queda algo dentro del corazón de ese ser humano. ¿Qué es lo que queda? Ese sentimiento que se transforma en una alerta de decir, cuidado, esa persona no es confiable. Peligro, exactamente. Por lo tanto, hay algo todavía que queda, que no está sano de manera total. El perdón es elevado, pero hay un sentimiento mucho más elevado todavía, que es la redención. Es como trascender ese dolor ocasionado por esa ofensa que hubo. Y no solamente el dolor, yo diría trascender esa impresión que quedó plasmada en tu interior de cómo esa persona te trató, de cómo se comportó. Entonces ahí tú dejarías de ver el defecto y te irías a ver lo que esa persona es realmente, que es Dios. Entonces tú dirías, como dice nuestra maestra espiritual, la maestra Damarle, Ingar Radefeld, ella dice, tú no me engañas, yo sé que Dios está ahí dentro de ti. Entonces diríamos así, para ver esa parte divina que hay en todo ser humano, que es Dios. Todos tenemos a Dios dentro en realidad. Entonces, cuando redimimos, lo que hacemos es que quitamos esa tacha de, está bien, lo perdoné, esa persona ya no tiene nada, yo no tengo nada contra ella, ya esa persona no me afecta, si la veo no tengo ese sentimiento de rechazo, pero yo tengo mi reserva. Se quita ese chaleco antibalas que tenemos colocado, perdonamos, pero tenemos el chaleco antibalas por si acaso. Eso mismo. Oh, pero qué bien. Realmente no teníamos conciencia de eso, de que queda algo, a pesar de yo perdoné y olvidé, pero queda algo que realmente, además de que esa persona no puede acercarnos a nosotros, nos está afectando todavía. Eso, entonces cuando nosotros redimimos, nos vamos un paso más allá. Es como cuando Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Jesús lo que hacía era ver esa parte que estaba más allá de la parte humana e imperfecta de nosotros los seres humanos de ese entonces, las personas que habitaban en ese lugar, que a lo mejor hicieron todo ese proceso de Vía Crucis que padeció Jesús. Lo hirieron fuertemente, no solamente a nivel físico, sino que lo humillaron, o sea, que le hicieron abejaciones, es la palabra. ¿Y cómo logró revivir? En esa palabra que él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, él redimió. Porque él, al decir no saben lo que hacen, lo que estaba era viendo más allá, viendo esa parte divina de cada ser humano, que a lo mejor él en esos momentos estaba padeciendo su agresión. Y él vio ese ser divino, esa parte espiritual, ese Dios que vive y palpita dentro de cada ser humano en ese momento. Es decir, que simplemente con comprender que la esencia de ese ser humano no es eso que está aparentando, con eso ya se logra desbaratar eso. Podríamos decir que sí, si nos vamos a la redención. En el caso del perdón, hay personas que perdonan sinceramente y pueden relacionarse
de nuevo con esa persona, viendo su parte divinal, viendo esa esencia espiritual, ese ser inocente que somos en esencia, quitando todos los defectos psicológicos que afectan la personalidad humana, que muchas veces vemos que se manifiestan, que es, digamos, lo que nosotros tenemos que cambiar para ser seres humanos perfectos, merecedores de tener a Dios dentro de nosotros. Y Victoria, ¿cuál sería el tercer aspecto? Entonces tendríamos nosotros ese tercer aspecto, como les decía ahorita, que tenemos el perdón, la redención, pero también el amor, que ya lo habíamos mencionado, pero es algo muy importante nosotros puntualizar sobre esta virtud del amor, porque el amor es lo único que nos acerca a Dios. Yo digo que los seres humanos podemos desarrollar el amor plenamente si nos cultivamos en el amor, si nosotros tratamos de ver todo con ojos de amor, con ojos de paz, con ojos de armonía. Aún tú viendo que una persona te está ofendiendo, tú puedes verlo con amor. Y en ese momento entonces, cualquier negatividad que esa persona tenga hacia nosotros por el hecho de querernos agredir, quizás verbalmente o físicamente, yo creo que ante nuestra actitud esa persona se vería sus impulsos, sus instintos, su agresividad, y eso se transformaría. Yo digo que el amor es lo que todo lo logra. Si tú, por ejemplo, quieres que en tu hogar haya paz, haya armonía, convivencia pacífica, y que se lleven bien, desde los pequeñitos hasta, digamos, los más adultos o los ya más mayores, pues tú tienes que tratar a todo por igual con amor. El amor es lo único que nos acerca a Dios. Y luego de conocer, decir que al mismo tiempo que decir que el amor es lo único que nos acerca a Dios, pues Dios es eso, amor. Amor. Muy bien, con eso realmente abarcamos mucho y podemos lograr bastante con amor. Exactamente. Pues, luego de conocer la importancia y qué es el perdón, me gustaría que luego de esta pausa nos diga por qué debemos escoger perdonar, que sea una decisión voluntaria de elegirlo, ya que a veces nos vemos en situaciones que ameritan el perdón, pero no necesariamente decidimos hacerlo. Entonces, luego de esta pausa me gustaría saber por qué debemos escoger el perdonar. Y a ustedes, amigos, quédense ahí, porque este tema del perdón realmente es muy benéfico para todos. Una vez más, aquí en ADASEC, queremos continuar ampliando un poco del tema del perdón para que podamos utilizarlo en nuestras vidas. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. La doctora Danis Altagracia Flores, pediatra perinatóloga, consultas todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía en el Centro Médico Integral 2, Carretera Mella, próximo a Jaimamosa. Teléfonos 809-788-6336, extensión 292 y 849-201-1417. Te esperamos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo?
Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Bien amigos, y continuamos aquí en ADASEC TV en una entrevista muy interesante sobre el tema del perdón con nuestra invitada especial Victoria Edwards, que nos dejó una respuesta de esta interesante pregunta que es ¿por qué debemos escoger perdonar? Victoria, ¿qué ganamos? ¿Qué obtenemos cuando escogemos perdonar? Bien, pues nosotros cuando escogemos perdonar, logramos mucho, porque en realidad no es la otra persona que se va a beneficiar, somos nosotros mismos. Cuando decidimos perdonar, nos beneficiamos grandemente, por el sentido de que rompemos los vínculos negativos que hemos creado con esas personas a las cuales en un momento dado estamos odiando o nos sentimos resentidos. Cortamos todos los vínculos existentes con esa persona, tanto de dolor como de amargura y de resentimiento. ¿Quién va a ganar en ese momento? Pues nosotros mismos. Muchas veces estamos llenos de amargura. Yo he conocido casos de personas que están arrastrando amarguras por años. Muchos les ocurre, por ejemplo, con sus padres, porque a lo mejor le hicieron algún daño, quizás el padre lo abandonó, quizás no fue como él quiso que el padre fuera, o la madre, o algún familiar, y esa persona arrastra ese dolor y esa amargura a un nivel tal que hasta lo recrea en otras personas. Esos grandes psicópatas muchas veces arrastran problemas muy graves, ya que le ha calado muy profundamente en su inconsciente, de manera tal que reaccionan ante cualquier estímulo ligado a ese proceso interno que vienen arrastrando durante años, a lo mejor de pequeños. No han sabido sanar. Es por esto que nosotros debemos de, cuando tenemos algún problema interno que nos ata a cualquier proceso de dolor y de amargura, pues nosotros utilizar múltiples técnicas que existen para nosotros poder romper esos vínculos y trascender a otros planos mentales o de conciencia, podríamos decir, para nosotros liberarnos y sanar. Por esta razón es que nosotros debemos de decidir en un momento dado perdonar, para nosotros poder sanar y quitarnos esos dolores y amarguras que venimos arrastrando, que a lo mejor ya en nuestro estado actual ni siquiera lo necesitamos. Hay personas de hecho que tienen problemas porque alguien le hizo algo en su niñez. Quizás, como decíamos ahorita, su papá no fue lo adecuado. Por ejemplo, yo conozco a una persona que él lo que quería era que su padre le dejara algo para él poder vivir mejor. Y él vivía resentido y con unos sentimientos de pobreza y de fatalidad que no lo dejaban surgir. Esa persona siempre vivía atada a esos procesos, a esos complejos, a esos problemas. Y sentimientos de escasez. Sentimientos de escasez. También las personas que violentan, por ejemplo, hay personas que le han hecho grave daño a su prójimo y eso también lo arrastra en su interior, de esa culpa. La culpa es uno de los sentimientos más negativos que podemos tener, porque la culpa nos crea autocastigo. Si soy culpable, pues no merezco. Si soy culpable, merezco cosas malas. Por eso nunca debemos de tener sentimientos de culpabilidad para nosotros
no autocastigarnos, porque muchas veces estamos atados como a un proceso mental que pensamos que solamente merecemos cosas malas. Inclusive cuando la felicidad se está acercando, hay personas que la posponen, pues porque saben que se acerca la felicidad por ahí, dicen, no, yo la pospongo porque yo no me la merezco. Pero es entonces quizás causa de ese sentimiento de culpa. Sí, son muchos factores que contribuyen a que las personas se sientan culpables. Yo conozco personas que siempre viven pensando que todo lo que le pasa al otro es su culpa. Incluso si en su casa son pobres, su culpa. Si no son felices, es su culpa. Si a alguien le ocurrió algo en su hogar o en su familia, es su culpa. Hay personas que arrastran culpas terribles. Y entonces, incluso hay personas que pretenden ser los salvadores, salvar a los demás, porque como se vieron con un sentimiento de culpa, pues el antídoto para ellos es vivir salvando personas infelices, Sí. estar rescatando. Exactamente. Hay personas que tienen sentimientos de culpas, que creen que son ellos los que tienen que resolver todo. Y tú tienes que limitarte a eso. Por ejemplo, en las casas, en los hogares, sabemos que hay niveles de responsabilidad. Por ejemplo, el hijo mayor tiene más responsabilidad que el hijo más pequeño, pero a veces el más pequeño es que lo resuelve todo, porque quizás tiene en su interior de que él es que tiene que hacerlo todo por la familia y no son felices por eso. Entonces, cada cual tiene que vivir su rol. Cada persona tiene que vivir su papel. Tú no puedes ser el padre de tu padre, sino que tú tienes que dejar que tu padre sea el que resuelva y lidere los asuntos. Y tú simplemente ser hijo. Por lo tanto, no debemos involucrarnos tanto en procesos de culpa ni de patrones mentales tan negativos que nos arrastra el hecho de nosotros resentirnos con los demás. Por lo tanto, siempre es sano, es conveniente decidir perdonar. Y en este caso sería perdonarnos a nosotros mismos. Si la culpa la siento, pues ¿a quién debo perdonarme? Es a mí, de quizás no haber hecho las cosas como yo pensaba que debía hacerlas. Sí, eso podemos mencionar. Hay diferentes tipos de perdón. Oh, qué bien. Está, por ejemplo, el perdón a nosotros mismos, el perdón a los demás y un perdón que a ti y a los televidentes le va a sorprender, que es el perdón a Dios. Perdón a Dios, Victoria, Sí. pero Dios que todo nos los da. Pero vamos a empezar por el perdón a nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos resentimos con nosotros mismos porque no somos quienes nosotros querríamos ser. Eso nos crea grandes problemas de resentimientos, de autorresentimientos. Hay personas que viven amargadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son la figura que quieren, quizás no tienen el cuerpo que quieren y odian su cuerpo. Odian su aspecto físico, en vez de aceptarse y amarse tal como son. Yo he visto personas que a lo mejor no son tan hermosos, pero para ellos para sí mismos son lo más valioso y lo más hermoso que existe, porque es él, o sea, es tu cuerpo, es con lo que tú cuentas, es tu vehículo, con lo que tú transitas por este mundo que Dios te dio para tú vivir, habitar y disfrutar. Muchas veces esas personas que no están conformes con su aspecto y muchas veces no están conformes con su nivel económico, no están conformes ni siquiera con la familia donde nacieron, ni con la pareja que tienen, o sea, es una inconformidad que los hace odiarse a sí mismo. Entonces, ese tipo de persona es un buen candidato a hacer trabajos de autoperdón. Son trabajos bien sencillos que más adelante vamos a citar algunos.
para nosotros poder liberarnos de ese proceso, de ese problema y de ese autorresentimiento que nos ata al dolor, que es lo que tenemos que superar para nosotros ser más felices, que esa es la idea. Así a la vez mejoramos el autoestima. Si nos perdonamos a nosotros mismos, nos estamos amando tal cual, y es mucho más agradable vivir desde ahí, desde amor propio. Exactamente. Está también el resentimiento y el perdón a los demás, como hablábamos. Cuando una persona te ha hecho algún daño, pues tú debes de elegir perdonar y no permitirte en ningún momento, ni bajo ningún aspecto, crear vínculos emocionales negativos con nadie, porque eso es como el amor. Por ejemplo, cuando tú amas a alguien, tú ves que tú te encuentras por todos lados con esa persona, porque hay una atracción, es como un imán, que se atraen positivamente, claro está. En el caso del perdón hay una atracción. Tú te encuentras a esa persona por todos lados, que te sale hasta en la sopa. ¿Qué querrá decir eso? Y tú dices, Dios mío, pero esta persona que yo no la puedo ni ver, mira por cómo me sale por todos lados. Y eso es algo que la misma vida te crea como ese proceso de que esa persona a lo mejor tú la ves y tienes ese sentimiento de negatividad y de rechazo, que son dos sentimientos que debemos de evitar, el rechazo y el apego. Siempre debemos de mantenernos en el sentimiento de simplemente aceptar y vivir en gozo también y con el entusiasmo de vivir. Pero nunca debemos de crearnos procesos de rechazar ni de apegarnos, porque esos son aspectos muy negativos que nos atan al dolor. Tanto lo que es el rechazo, en el caso de la persona que se resiente mucho, siempre está rechazando a los demás, siempre está con una delicadeza negativa, que cualquier cosa que una persona le dice o le hace, ya ahí está esa persona resentida y creando. También está el nosotros, cuando hemos hecho algún daño a otra persona, pues pedir perdón. Cuando tú vas a pedir perdón, tú no debes de hacerlo condicionado, de que si esa persona me rechaza, de que si esa persona me va a aceptar que yo le pida perdón. No, simplemente tú vas y pides perdón. Ya depende de este tercero el si perdona o no. Pero tú sabes que ya tú cumpliste, ya ese vínculo tú lo rompiste y ya tú no tienes nada que ver con esa situación. Si esa persona sigue con esa carga en sus hombros, ya es su problema, pero ya tú cumpliste. Y eso es bueno hacerlo en el acto. Tú, por ejemplo, ofendiste, dijiste una palabra, una ofensa, algo negativo hacia otra persona, inmediatamente. No esperar. Exacto. No acostarte con eso, pensando, porque cuando viene a ver se te va ese problema hasta el inconsciente, que no es necesario que solte. Yo, por ejemplo, estaba este fin de semana con una amiga y a ella como que le molestó algo que yo dije, porque yo mencioné una palabra que a ella no le gustó. Y yo no entendí, pero ella me explicó que tú no debiste de decirme eso, me dice. Entonces yo le dije, bueno, pues perdóname, porque en realidad no pensé que te iba a ofender con eso, pero si te ofendí te pido perdón, excusa. Sí, inmediatamente ya eso trascendió. Y fue en un momento sin tener que esperar una semana para hacerlo. Exactamente, y ella se sintió bien, que si a lo mejor yo no lo hago ahí, se va ella sintiendo mal, empieza a crear resentimiento conmigo, porque mira lo que me dijo y no debió de haberme dicho eso y yo debí de decirle tal cosa, y se hace una trama mental terrible. Entonces, con el simple hecho de decir, excúsame, no fue ya mi con eso intención, es suficiente. ya es suficiente. Bueno,
aunque sea el último tipo de perdón, el perdón a Dios, no deja de ser interesante. Aunque vamos a continuar luego de esta pausa. Amigos, quédense ahí, realmente estamos aprendiendo bastante. Continuamos luego de esta pausa con más del tema del perdón. Servicios de impresión Torres Corporán. Certoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Certoco, impresión de calidad. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula La cultura del alma y la educación de la conciencia. Importante libro que enfoca y profundiza ampliamente las áreas de la vida que necesitan con urgencia ser solucionadas en cada país, en cada sociedad, en cada ser humano. En sus 320 páginas, el célebre autor Efraín Villegas Quintero pone en evidencia estas soluciones para que así podamos transitar por un mundo de paz, amor y sabiduría. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. La doctora Danis Altagracia Flores, pediatra perinatóloga, consultas todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía en el Centro Médico Integral 2, Carretera Mella, próximo a Jainamosa. Teléfonos 809-788-6336, extensión 292 y 849-201-1417. Te esperamos. De vuelta aquí, amigos, con el tema del perdón en Adasec TV. Nuestra invitada especial del día de hoy, Victoria Edwards, y dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué es el perdón a Dios? Bien. En el proceso de perdonar vimos pues que teníamos el perdón a nosotros mismos, el perdón a los demás y un tercer aspecto era el perdón a Dios. Pues el perdón a Dios no es más que muchas veces culpamos a Dios de todo lo que nos acontece. Por ejemplo, si se nos muere un familiar, Dios mío, pero ¿por qué te lo llevaste? Le achacamos ese hecho a Dios. No pensamos que esa persona pues ya le había llegado su hora o todos los aspectos que involucran el hecho de que una persona se tenga que ir de este plano. Entonces, le achacamos a Dios que no tenemos empleo, le achacamos a Dios nuestra mala suerte, le achacamos a Dios todo lo malo que nos ocurre. Al nosotros perdonar a Dios, decir perdono a Dios totalmente, es para nosotros romper ese vínculo que nos ata a una parte negativa en nuestra relación con Dios. Que nunca debemos de tener una relación con Dios negativa porque esto nos crea separatividad, sentimiento de separatividad. El sentimiento de separatividad no es más que aquel sentimiento que nos induce a ver a Dios muy lejos de nosotros, cuando todos tenemos a Dios dentro, en vida, en conciencia, digamos, en todos los aspectos relacionados con Dios. Nuestra materia es Dios, todo es Dios en realidad. Cuando nosotros culpamos a Dios, empezamos a achacarle a Dios todo lo que nos ocurre, simplemente lo que hacemos es que ponemos un muro entre Dios y nosotros. Y nos alejamos de esa parte divinal que es tan hermosa y que podemos disfrutar tanto al sentirnos
que estamos unidos a esa parte divina, que todo lo crea, que es maravillosa, que es amor, que es paz. Cuando hacemos una oración nos sentimos conectados con esa parte divina de Dios en nosotros, pero cuando nosotros culpamos a Dios o vemos a Dios como culpable de todo lo que pasa, de que el país haya carestía, de que Dios no manda algo para que esta gente pueda cambiar, de que si en mi empleo no me tratan bien, ¿por qué Dios no le manda un castigo a esa persona para que me traten mejor? Y vivimos enojados con Dios, resentidos con Dios, culpando a Dios de todo. Entonces es ahí cuando pensamos o cuando sentimos o cuando nos damos cuenta que tenemos resentimientos con Dios, pues proceder a nosotros trabajar ese sentimiento negativo para que nos liberemos de ese lastre, que es muy negativo. Eso es algo que muchas personas lo padecen, el sentimiento de separatividad con Dios. Verlo allá y nosotros aquí, sin ver que en realidad estamos y tenemos a Dios dentro. También perdemos un poco de lo que es responsabilidad, porque es más fácil decir, Dios lo quiso así, así fue porque Dios lo quiso así, que decir, no, yo voy a conseguir un mejor trabajo, eso sucedió, voy a seguir adelante. Y me llega a la mente decir que nuestra fe entonces, en vez de crecer, decrece, si comenzamos a culpar a Dios por lo que nos sucede. Sí, exacto. En ese caso de lo que tú mencionabas del trabajo, es simplemente darnos cuenta, hacernos un autoanálisis, ver en qué estamos fallando, y muchas veces son cosas simples que tenemos que corregir, a veces en nuestra competencia laboral o siendo más responsable, y así trascendemos y ya nuestros empleos nos duran más, o en cualquier aspecto de la vida que se relacione este sentimiento negativo. Entonces esto es nosotros irnos autoconociendo para ir pasando a una relación más armoniosa con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y como última pregunta, ¿es cierto que el perdón sana y libera? Claro que es cierto. Al tú perdonar, te liberas totalmente. Y hay varias técnicas para nosotros trabajar esto de perdón. Aparte de que es mucho más fácil si en un momento dado, como decíamos ahorita, hemos afectado a otra persona, pedirle perdón en el acto es lo más fácil. En dado caso que nosotros hayamos creado un vínculo negativo de resentimiento, pues hay unas técnicas que son las afirmaciones. Lo que decíamos ahorita de que cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, debes de perdonar. Entonces, esto basado en estas palabras de Jesús, se creó una técnica muy liberadora que se ha trabajado mucho y nosotros la aplicamos en Vivencia Esencial, en todas las técnicas que damos allá en Adasec, muchas técnicas para trabajar con la carta del descargo, con las afirmaciones. Las afirmaciones es una técnica sencilla pero muy poderosa para nosotros transformar aspectos negativos de nuestra personalidad que ya en nuestro estado actual, en lo que somos en la actualidad, ya no necesitamos tener. ¿Y cómo podemos hacer las afirmaciones? Repetir. Pues las afirmaciones para el perdón debemos de trabajar primero con el perdón a nosotros mismos. Luego trabajar con el perdón a nuestro Padre, a nuestra Madre y también el perdón a Dios para nosotros sanar el sentimiento de separatividad. El 70 veces 7 no es más que nosotros trabajar 70 veces la afirmación del perdón por 7 días. 7. Y entonces nosotros en una hoja buscamos una libretita
en donde vamos a tener ahí de nuestra libreta de cabecera. Entonces agarramos esa libreta y empezamos a hacer, si es a nosotros mismos, yo, en mi caso Victoria, me perdono totalmente. Entonces eso lo vamos a repetir por 70 veces, escribiendo. Y ahí ponemos los 5 sentidos a trabajar para que esa afirmación se grabe en nuestra mente consciente e inconsciente y podemos entonces plasmar eso en nuestra personalidad. Es una técnica sencilla pero muy poderosa. Cuando trabajemos, aplicamos los 5 sentidos porque al escribir estamos utilizando el sentido del tacto. Yo, Victoria, me perdono totalmente. Cuando lo voy pronunciando, pues estoy usando la voz. Y me escucho. Y cuando lo digo en voz alta, pues me estoy escuchando. Esto está entrando por el sentido del oído. Y también cuando lo estoy escribiendo lo veo, por lo tanto mis ojos están siendo testigos de esa afirmación. Involucro a todos los sentidos. Y por último, pues hacemos una respiración profunda. Y dejamos que esa afirmación se plasme en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra psiquis y se haga dueña de nuestra personalidad. Hay un aspecto también importante resaltar que la podemos trabajar en las 3 primeras personas, porque en muchas ocasiones no solamente es la visión que nosotros tenemos de ese hecho, sino que debemos de sanar lo que otras personas han sentido ante nuestra reacción de ese hecho, y también las personas que tienen quizá una idea de que yo estoy resentida o soy resentida. Entonces lo trabajamos: yo, Victoria, me perdono totalmente. Tú, Victoria, te perdonas totalmente. Ella, Victoria, se perdona totalmente. Es decir, si pudieron tomar nota, pues, y ustedes hacen, digamos, una prueba y trabajan con esta afirmación, verán qué liberadora es. Y verán cómo nosotros sacamos cualquier resentimiento negativo que tengamos con nosotros mismos. Eso también lo hacemos con nuestros padres, sí, porque muchas veces tenemos procesos negativos con nuestros padres, sobre todo porque son los seres humanos con los cuales hemos tenido mayores contactos, sobre todo desde niñito, que estamos quizás cualquier cosa que nuestros padres nos decían o que nos hicieron en algún momento, quizás nos abofetearon delante de alguien, cosas así que a veces los padres las hacen sin querer o queriendo, pero muchas veces esto ocurre. Entonces es importante nosotros pues trabajar con nuestros padres. Si tenemos algún resentimiento con alguna otra persona, también trabajar. Incluirlo en ese listado: yo perdono de tal persona. Sí. También está la carta de descargo. La carta de descargo consiste en que nosotros buscamos una hoja también y ese hecho que queremos descargar, pues lo anotamos con pelos y señales, como decimos, escribiendo en esa hoja todo lo que ocurrió. La leemos y la leemos hasta que ya eso no nos cause dolor. Y por último, la quemamos y ya. Sí, no queda evidencia, no queda sentimiento alguno de lo que se descargó. Y esa ahí. carta quemada ya, con todas esas veces que nosotros hemos leído eso y vemos que en realidad eso es una tontería, es sumamente liberador, porque a través de nosotros darnos cuenta y ser conscientes de eso y que ya eso no nos afecta en un momento dado, pues ya sanamos totalmente ese sentimiento que nos generó en algún momento esa situación que estamos descargando. Todas estas técnicas y muchas más las damos en ADACE, la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, en
sus temas o en sus cursos de vivencia esencial que damos los miércoles, también los sábados, en todos los centros que nosotros tenemos aquí en República Dominicana. Aquí en Santo Domingo tenemos centros en el ensanche Bellavista, en la calle Eduardo Vicioso número 56, tenemos también en Villamella y tenemos también en San Isidro. Qué bien, Victoria, porque me parece interesante que personas puedan asistir donde nos den apoyo a este proceso delicado, porque al final hay una gran recompensa, que es una paz interior. Pero probablemente durante el proceso hay emociones que se remueven y qué bueno que tengamos instituciones que den apoyo para estar una vida en coherencia, en paz, liberándonos de ataduras del pasado, que nos regala esta paz el perdonar. Una vez más, gracias. Amigos, quédense ahí, que aún tenemos mucho más que ofrecerle en ADASEC TV. Servicios de impresión Torres Corporán. Sertoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Sertoco, impresión de calidad. La doctora Danis Altagracia Flores, pediatra perinatóloga, consultas todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía en el Centro Médico Integral 2, Carretera Mella, próximo a Jaimamosa. Teléfonos 809-788-6336, extensión 292 y 849-201-1417. Te esperamos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Nunca está de más hablar del perdón, como estábamos hablando en nuestra entrevista del día de hoy. Por eso, nuestro segmento de frases del día lo vamos a dedicar al tema perdonar. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Martin Luther King. Perdónaselo todo a quien nada se perdona a sí mismo. Confucio. Equivocarse es humano y perdonar es divino. Alexander Popper. Vengándose, uno se iguala a su enemigo, perdonándolo se muestra superior a él. Sir Francis Bacon. El débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Mahatma Gandhi. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús. El perdón no cambia el pasado, pero sí amplía el futuro. Paul Voss. La espiral de la violencia solo la frena el milagro del perdón. Juan Pablo II. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula La cultura del alma y la educación de la conciencia. Importante libro que enfoca y profundiza ampliamente las áreas de la vida
que necesitan con urgencia ser solucionadas en cada país, en cada sociedad, en cada ser humano. En sus 320 páginas, el célebre autor Efraín Villegas Quintero pone en evidencia estas soluciones para que así podamos transitar por un mundo de paz, amor y sabiduría. ADASEC TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. Les habla Piel Rosario desde Bosque Sagrado. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre la importancia de los árboles. Sabemos que de los árboles depende la gran cantidad de biodiversidad del planeta. Sin embargo, vemos que grandes zonas boscosas están siendo taladas por la deforestación. Esto es un gran problema que afecta a la vida en general del planeta. Son tan importantes los árboles que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que debe haber 7 metros cuadrados de árboles por cada habitante. Debemos sembrar árboles y por cada árbol que se tale debe sembrarse 2 árboles. Es importante que nosotros reconozcamos el valor que tienen nuestros árboles a nuestro alrededor. Los árboles combaten el cambio climático, absorbiendo el dióxido de carbono y expulsando oxígeno. También limpian el aire de partículas como polvo, químicos y otras sustancias como bacterias que perjudican la salud, absorbiéndola a través de sus hojas y su corteza. También proporcionan oxígeno al ser humano y a todos los seres vivos. Refrescan las calles de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. También los árboles son ahorradores de agua, porque disminuyen la evaporación del agua, de los ríos y de los lagos. Los árboles ayudan a prevenir la erosión del terreno, en las laderas de las montañas, las pendientes de los ríos y arroyuelos. Los árboles proporcionan alimento tanto a los seres humanos como a los animales, las aves y toda la vida silvestre. Reducen la contaminación sonora, dan valor a la propiedad y embellecen las calles haciendo la vida más agradable y saludable. Recomendamos visitar las áreas verdes de nuestro entorno con mayor frecuencia, porque estudios han demostrado que personas que están expuestas a contacto con los árboles, con la naturaleza, pues tienen mayor calidad de vida. Estudios han demostrado que los pacientes que pueden ver los árboles desde su ventana se sanan más rápido y con menor complicaciones. También hemos visto que los niños con déficit de atención e hiperactividad muestran menos síntomas cuando tienen acceso a la naturaleza. Estar entre los árboles y la naturaleza mejora la concentración, reduciendo la fatiga mental. Por eso recomendamos que estemos en mayor contacto con los árboles. Cuando estemos delante de un árbol, seamos agradecidos, podemos aprovechar la oportunidad, darle un abrazo de gratitud y absorber todas las energías que contiene ese árbol. Como muchas cosas buenas en la vida, todo tiene un principio y un final. ADASEC TV se complace una vez más de que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esperamos volvernos a ver pronto para compartir experiencias y enseñanzas que nos ayuden a ser mejores personas. ADASEC TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Carol Muñoz estuvo con ustedes, deseándoles un feliz resto de la semana y recuerden que lo que transforma el mundo es lo que somos. ADASEC TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.